Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudiando la palabra. Hoy, viernes 20 de febrero del 2026. Este es el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministries junto a la pastora Vilma Rivera. Le damos la bienvenida a todos los que estaban ya conectados esperando a que comenzara la transmisión. Recuerde, comparta este video. Que le sea de bendición a su vida y le sea de bendición a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Vamos a como todos los días, como todas las veces en que transmitimos nuestro servicio y nuestro estudio bíblico, vamos a comenzar con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos imparta sabiduría, discernimiento y dirección. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra, de meditar en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de justicia, un Dios sanador, un Dios de nuevas oportunidades, Padre amado, que tú guardas nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Tú guardas nuestro caminar, Señor, y con paciencia, Señor, con amor, Señor, nos corriges, Padre amado, y nos guías para que podamos vivir la vida abundante que hemos recibido en Cristo Jesús. Te pedimos que en esta noche, Señor, seas tú hablándonos, sea tu Espíritu Santo inspirándonos, Señor, y convenciéndonos, Señor, para que nuestro alma, Padre amado, para que nuestro corazón, Señor, sean alineadas con tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a estudiar el Salmo 19. Vamos a comenzar a estudiar el Salmo 19. Y no vamos a cubrir todo el Salmo. Hoy precisamente solamente nos vamos a concentrar en la primera parte del versículo 7. Pero quiero que leamos los primeros 10 versículos. Porque quiero que usted, mientras lo lea, se imagine que está como David en el campo, acostado en el pasto, mirando las estrellas, lejos de la ciudad. Si usted ahora mismo sale afuera y trata de ver las estrellas y vive en una ciudad, sabe que casi es imposible. Como una noche que mi esposa y yo estuvimos allí en Puerto Rico, en una noche sin luna, fuimos a ver la bahía fosforescente en La Parguera. Y yo disfruté más de aquel viaje para llegar a la bahía fosforescente por las miles y miles y millones de estrellas que habían en aquel cielo. Y yo me imagino a David mirando hacia el cielo en una noche así, comenzando en el versículo 1 donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Palabras poderosas que David, inspirado en una noche probablemente en la que cuidaba de su redil, nos imparten hoy un aliciente, un medio por el cual poder escapar en esta época en que vivimos, en la cual estamos tan y tan sobrecargados. Y usted se preguntará, ¿sobrecargados de qué?
sobrecargados de tanto exceso de información. Mire que nosotros tenemos tanto exceso de información. Información que muchas veces ni siquiera buscamos y nos cae allí. Exceso de opiniones. En las redes sociales todos opinan. Aunque no le pregunten, la gente opina y nadie, porque como nadie sabe quién es quién. Exceso de ruido por todo lugar. En la sociedad actual de Estados Unidos y en el mundo latino, al cual de hecho está marcado por la migración, por la presión económica, por la polarización social y la velocidad digital, muchas personas tienen acceso a miles de voces, pero cada vez con menos claridad interior, porque nada de eso, por más que nosotros querramos que transformen y cambien nuestra vida, seguimos siendo iguales. Seguimos con los mismos problemas, las mismas actitudes, las mismas preocupaciones. Acceso a tanta información, sabemos mucho, pero descansamos poco. Escuchamos todo y de todo, pero no discernimos nada. O lo que discernimos es muy poco. Tremendo pastor, pero ¿qué es eso de velocidad digital? Cuando yo hablo de velocidad digital, me refiero al ritmo acelerado al que hoy recibimos, procesamos y respondemos a la información a través de la tecnología. Porque donde quiera que metemos la nariz hoy en día, la tecnología nos bombardea diariamente por medio de las redes sociales, de todo tipo de información. Eso es rápido, uno detrás del otro. Estamos atendiendo una llamada y de momento y miramos y entra una noticia en tiempo real. Mensajes instantáneos, videos cortos, notificaciones constantes. Facebook te manda una notificación, YouTube te manda una notificación. Y el teléfono es más lo que suena con el bip, 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 bip durante todo el día. De hecho, yo lo tengo apagado porque eso mismo me vuelvo loco. De manera que en una vida donde todo ocurre rápido y sin pausa, las noticias cambian a cada hora. Las opiniones se forman en cuestión de segundos. Las respuestas se esperan inmediatamente. La atención dura cada vez menos y menos y menos. Y en esta velocidad se producen varios efectos espirituales y emocionales. Caemos en superficialidad. Consumimos mucho contenido. O sea, nos llenamos de mucha información. Pero reflexionamos poco. ¿Quién tiene tiempo para reflexionar a toda esa información que recibimos diariamente? Caemos en reactividad. Respondemos antes de discernir, antes de comprender, antes de entender. Respondemos antes de juzgar, de aclarar y de apreciar y distinguir lo bueno de lo malo y lo real de lo ficticio. ¿Quieren un ejemplo de esto? Yo hice un experimento en estos días. Yo me encontraba con mi esposa en Puerto Rico, en el Mayagüez Mall. Y lo que antes era aquella fuente bien grande, pusieron allí un corazón bien grande, así, un balón enorme de San Valentín. Y nos tiramos una foto y le sacamos una foto a la suegra. Y yo vine, yo creo que era con mi hermana que yo andaba. Creo yo que era con mi hermana, no me acuerdo, con la cuñada, con la cuñada mía, Magdalena. Y yo vine inmediatamente y le puse, yo dije, aquí yo voy a hacer una broma, voy a decir que estoy en París, Francia. Para que ustedes vean cómo caemos en reactividad, lo creemos todo.
No podemos distinguir entre lo bueno de lo malo, lo real o lo ficticio. Yo nunca he estado en Francia, nunca he estado en París y busqué en el internet el nombre de un mall en Francia y me dio un nombre raro allí que yo no puedo ni pronunciar. Y como yo tengo una aplicación para editar fotos, mientras yo caminaba, amado, en el mismo mall, en cuestión de segundos, yo le puse el nombre de ese mall en el corazón así y le di la forma y todo. Y puse Angel and Vilma is in Paris, France, en el mall qué sé yo qué. Y ustedes vieron cuánto se lo creyeron. Con todo y que después yo puse más abajo que los que son del área oeste no se han dado cuenta. Porque fue una broma. Yo nunca estuve en Francia, yo nunca he estado en Francia. Caemos en reactividad a causa de la velocidad digital. Caemos en ansiedad, el alma no descansa porque siempre hay algo nuevo que atender, siempre hay algo nuevo que escuchar, algo que oír, algo que enterarse, algo que observar, algo que mirar, que advertir, que considerar o estudiar o reflexionar. Esto es triste. Somos esclavos de ese ruido interior, porque nuestra mente está tan llena de voces externas que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Póngase a pensar, sea honesto con usted mismo. Por eso, en contraste, el Salmo 19 nos muestra un ritmo distinto. La creación habla sin prisa. La ley de Jehová restaura con profundidad. Y el corazón se examina en silencio. Por eso, Velocidad Digital describe la cultura actual donde donde todo es inmediato, mientras que la formación espiritual, como la que propone el Salmo 19, requiere pausa, atención y profundidad. Y en medio de este contexto social en el que vivimos, el Salmo 19 irrumpe como una voz de equilibrio. El salmista nos recuerda que Dios sigue hablando en 3 niveles, amados. A través de la creación, por medio de lo que nosotros vemos. Por eso David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Dios continúa hablando a través de su palabra por lo que Él revela en su palabra. Y Dios continúa hablando a través del corazón transformado, lo que produce dentro de nosotros. Y este salmo conecta profundamente con la realidad de la comunidad latina hoy, tanto en América Latina como en la diáspora. Porque muchos viven entre 2 mundos. No hablo de la diáspora, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de todo aquel que tuvo que salir de su país por las razones que fuera y hoy vive aquí en los Estados Unidos. Vivimos entre 2 mundos. El mundo visible, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, nuestra sobrevivencia, y el mundo interior, nuestra fe, nuestra identidad y nuestro propósito. Nos preguntamos para qué Dios nos trajo a este mundo. Tenemos inquietudes. Algunos están conscientes de que tienen un llamado. Pero a la velocidad digital, el ruido de este mundo, los tiene viviendo en un limbo. Y en ese cruce de esos 2 mundos, surge una pregunta esencial. ¿Dónde encontramos una verdad confiable que ordene nuestra vida? ¿Dónde? ¿En YouTube? ¿En Facebook? ¿En la televisión?
en las amistades. ¿Dónde encontramos una verdad confiable que nos traiga paz, que nos traiga tranquilidad, que nos traiga dirección, que nos imparta discernimiento? El Salmo 19 responde afirmando que en un mundo fragmentado, la revelación de Dios es completa, es íntegra y sin defecto. Mientras la cultura cambia y continuará cambiando de generación en generación, la verdad de Dios siempre va a ser permanente, va a permanecer. Mientras la sociedad produce ansiedad, su palabra restaura el alma. Mientras el ser humano vive desorientado, Dios sigue hablando con claridad. La pregunta es: ¿quién está escuchando? Por eso, al estudiar este salmo en esta noche, no es un mero viejo ejercicio religioso, vamos a dar un estudio bíblico más. Es una necesidad espiritual urgente. Es un estudio que nos invita a pasar del ruido a la claridad, de la información a la transformación, de la ansiedad a la alineación con Dios. Que al comenzar este estudio, nuestra meta no es solamente entender el texto, porque de hecho no vamos a estudiar el salmo entero, ya lo dije. Es permitir que el Dios que se revela en la creación y en su palabra vuelva a ordenar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida en medio del tiempo que nos ha tocado vivir. Porque si usted es una persona más o menos de la edad mía, yo tengo 68 años que cumplí en noviembre, y yo miro al 1900, vamos a decir 68, 50, 60 años atrás. Aquellos tiempos eran tranquilos. Eran mucho más tranquilos. No había este ruido digital. El único ruido que podía escuchar era de un teléfono de esos de ring. El televisor de 3 a 4 canales como mucho. Ni siquiera los radios tenían AM y FM, y lo más que se escuchaba era el AM. Y cada vez que usted pasaba por debajo de un cable en su automóvil, por la interferencia de la energía eléctrica. Vivimos en tiempos de mucha ansiedad, de mucho ruido. Y quiero comenzar con el versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la primera parte del versículo 7. La segunda parte dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el hebreo antiguo, la palabra usada en este salmo, traducida como ley, es Torah, la cual no solamente significa reglas o mandamientos, sino toda instrucción de parte de Dios para guiar la vida del pueblo de Dios. De manera que para nosotros, cuando habla de la ley, no solamente está hablando de lo que está en el Antiguo Testamento, sino de lo que aprendemos en todo el Nuevo Testamento a través de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Pero también incluye aquellas cosas que muchas veces Dios nos ha mandado a hacer. Instrucciones específicas para nosotros, para impartirnos dirección, para impartirnos propósito. La palabra traducida como perfecta es la palabra tamim, que significa completa, íntegra y sin defecto. O sea que por más duro que le pueda parecer a una persona que Dios le mande a hacer algo, lo que Dios te está mandando a hacer es completo, íntegro y sin defecto. Si usted era inocente de algo que una persona pensó que usted le estaba haciendo, que usted nunca lo hizo, pero esa persona se enojó con usted y Dios le dice: vete a pedir perdón. ¿Por qué? Yo voy a pedir perdón. Yo no le hice nada.
Él fue el que se chismeó. Si Dios te mandó a pedirle perdón, vete a pedirle perdón. Lo que Dios te está mandando a hacer es ley. Y es completa, es íntegra y sin defecto. Cuando se habla de la ley de Dios, no se refiere solamente a mandamientos escritos, sino a la revelación perfecta de Dios. Su palabra, su voluntad, su carácter, el propósito de Dios para tu vida. Dice que es completa porque no le falta absolutamente nada para darle dirección al ser humano. Provee suficiente dirección moral, espiritual y relacional para que podamos vivir delante de Dios. No necesita que el hombre le añada nada para que ésta pueda cumplir su propósito. Es íntegra. O sea, es coherente. Habla de que es racional y lógica y verdadera en todas sus partes. No se contradice ni falla. Todo en ella refleja la justicia y la sabiduría de Dios. Y por último dice que es sin defecto, porque no tiene error ni corrupción. A diferencia de las ideas humanas, la palabra de Dios es pura y confiable. Por eso puede convertir el alma y restaurar el interior. Nada de lo que el hombre tiene para ofrecernos, en la televisión, en las redes sociales, en revistas, en memes, nada puede convertir el alma como lo hace la ley de Jehová. De manera que el salmista presenta la ley así porque ve en ella no una carga, sino un instrumento de restauración y vida. Es tan perfecta que cuando la recibimos y la obedecemos, alinea nuestro corazón con el corazón de Dios y con su carácter. ¿Y qué mejor que eso? Dígame usted, ¿qué mejor que eso? La expresión convierte el alma, en hebreo literalmente dice restaura o revive el alma. Convierte en hebreo es shuv, que implica o significa regresar, volver al estado correcto. Alma aquí es nefesh, que en la mentalidad hebrea no solamente son las emociones, sino la vida interior del ser humano. O sea, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Lo que David está diciendo es que la instrucción divina es tan íntegra que puede traer de regreso la vida interior del ser humano al propósito original de Dios. Porque Dios nos creó a todos con un propósito. Pero según fuimos creciendo, según el mundo fue causando influencia, según nos fuimos criados, muchos empezaron a desviarse del propósito de Dios. Y como Dios no obliga a nadie, porque Dios no creó marionetas, muchos comenzamos a escribir nuestra propia historia cuando Dios ya escribió nuestra historia. Y es la ley de Jehová la que nos lleva a que tarde o temprano comencemos nosotros a leer la historia que Dios escribió para nosotros. Y esto no es solo salvar del pecado en sentido inicial, sino restaurar continuamente la parte más profunda de la persona a un estado de comunión permanente con Dios. Porque qué fácil es desenfocarnos. Qué fácil es entender esto hoy y mañana levantarnos buscando la dirección de Dios y a las 2 horas ya nos hemos olvidado de lo que Dios nos enseñó. Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque para el creyente en la actualidad, esto significa que la palabra de Dios no es simplemente un manual de normas, sino un instrumento vivo que corrige las
distorsiones del pecado. Corrige la cultura o el dolor que han producido en nuestro interior. Imparte dirección clara cuando nuestra mente está confundida, especialmente por esta velocidad digital en la que vivimos. Y porque reaviva nuestro corazón cuando la fe se enfría. ¿Están honestos? ¿Cuántos en esta noche se encuentran fríos espiritualmente? Que ni fu ni fa. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, describe algo similar cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo es que la escritura instruye, corrige, redarguye y capacita para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es que el versículo del Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Y por qué es importante esa conversión del alma? ¿Qué importante es? Enorme. Si el alma, o sea, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad no es restaurada, ¿usted sabe lo que pasa? El espíritu del creyente puede estar vivo en Cristo a causa de la salvación. Pero la vida diaria será un desastre porque las decisiones seguirán siendo el resultado de patrones viejos de conducta, generalmente inspirados por el mundo secular y todo el ruido que nos rodea. ¿Por qué es importante? Porque sin esa transformación, el cuerpo sufrirá las consecuencias de un interior no sanado. Estrés, enfermedades, hábitos destructivos, descontrol total. Por eso la restauración del alma es tan importante. Porque permite que el espíritu y el cuerpo trabajen en armonía bajo la voluntad de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Sin esta conversión diaria, el creyente vive dividido, salvo, pero sin experimentar plenitud. Pastor, ¿qué es plenitud? Yo dije que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando hay armonía entre estos, caemos en plenitud. El espíritu es la parte que se conecta directamente con Dios y nace de nuevo a la persona creer en Cristo. El alma es la parte que necesita ser transformada constantemente mediante la palabra. ¿Para qué? Para alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones con la voluntad de Dios. Y el cuerpo es el instrumento visible que ejecuta lo que el alma decide y el espíritu inspira, porque Dios le habla al espíritu y el espíritu le habla a nuestras emociones y la voluntad de Dios puede entonces ser ejecutada a través del cuerpo. Entonces, cuando el hombre cae en esa ley de Dios y es restaurado y comienza a obedecer lo que Dios le dice a través del espíritu a nuestro espíritu, es procesado por nuestra alma y caemos en una obediencia, en una armonía y podemos hacer la voluntad de Dios, vivir como Dios quiere que vivamos. Eso no nos va a privar de entretenimiento, eso no nos va a privar de que disfrutemos del mundo que Dios nos ha dado para vivir. Eso nos pone simplemente en la voluntad de Dios, que dice la palabra que es santa, agradable y perfecta.
Entonces, la conversión del alma es el puente entre la vida espiritual interna y las acciones externas visibles. De manera que el Salmo 19:7 lo que nos recuerda es que la palabra de Dios es perfecta para restaurar nuestra vida interior. Aunque nuestro espíritu haya recibido salvación, el alma necesita una terapia continua de la verdad de Dios para que vivamos íntegramente de acuerdo a lo que Él diseñó, a lo que Él escribió, a lo que Él determinó antes de fundar el mundo para cada uno de nosotros. Sin esa restauración, la fe es solamente una teoría, una ilusión que no transforma para nada la vida. Vivimos un engaño. ¿Por qué? Porque el creyente seguirá viviendo de emociones. Seguirá viviendo de un entretenimiento cuyo propósito es adoración, pero que a causa de una religión en donde una relación íntima con Dios brilla por su ausencia, esa adoración no se convierte nunca en un estilo de vida. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que esa ley realmente nos vivifique? Esa respuesta combina acción divina con una responsabilidad humana. Porque Dios, dice la palabra, que es el que produce el hacer, el querer como el hacer por su propia voluntad. Pero nosotros somos los que eventualmente tomamos la decisión. ¿Qué debemos hacer? Entender que la palabra es un medio, no un amuleto mágico. La escritura no transforma solo por tenerla en la mesa o por leerla mecánicamente por un hábito religioso. El poder está en recibirla con fe y obediencia. Mira lo que dice Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que Hebreos 4:2 nos enseña es que el pueblo de Dios escuchó la buena noticia. La promesa de entrar en su reposo, dice Hebreos. Pero no les sirvió de nada, no les aprovechó porque no la mezclaron con fe. La escucharon, pero no lo creyeron. En términos simples, es oír la verdad. Oír la verdad de Dios no es suficiente. Debe creerse y recibirse con fe para que produzca transformación. El versículo hace un contraste. Algunos escucharon la promesa, pero permanecieron incrédulos. No le creyeron. Como muchos hoy escuchan la palabra y escuchan la palabra y escuchan la palabra y le entra por aquí y le sale por acá. Otros la escuchan y al creerla entran en el reposo de Dios. La reciben con fe. La idea central es que la palabra de Dios solo transforma cuando es oída con fe y con obediencia. Sin fe, la verdad es tan solo simple información. Pero con fe se convierte en vida y en descanso interior. Ahí que está la diferencia. Por tanto, Dios puso el instrumento, o sea, su palabra, pero usted es el que decide abrir su corazón para que ese instrumento trabaje. Y para terminar, amado, veamos 5 responsabilidades prácticas para el creyente. La primera responsabilidad es exposición constante a la palabra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que no basta escuchar un sermón el domingo ni un estudio bíblico a mitad de la semana, como los que nosotros damos.
Porque igual que el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita la palabra de Dios todos los días. Entonces, ¿con qué estamos alimentando nuestra alma? Dígame usted. Usted saca tiempo durante el día para estudiarla, para meditar en ella y para ser alimentado por la misma mano de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? Lectura personal. Estamos escuchando, aunque sea audios de la Biblia. Estamos buscando memorizarnos versículos. La segunda responsabilidad, amado, es meditación profunda. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nosotros es la Biblia, tus mandamientos, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo he oído personas que dicen refranes tales como: el que nació para martillo, del cielo le caen los clavos. Otros dicen: yo siempre estoy chavado, nada me sale bien. No es que se maldigan ellos mismos. Porque aquí dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si las cosas no te están saliendo bien, la pregunta es: ¿estás apartado del libro de la ley? ¿Estás meditando en él de día y de noche? ¿Estás haciendo lo que él te manda hacer? Porque muchos son los que lo leen de día y de noche, pero no guardan ni hacen conforme a lo que dice el libro. Meditar es dejar que la palabra empape el pensamiento. No es solo leer, es preguntarse: ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? ¿Qué es lo que significa lo que estoy leyendo? ¿Cómo se aplica hoy a mi vida? Eso es meditar en la palabra. Eso es lo que es. Tercera responsabilidad: obediencia inmediata. Ya Dios te habló, ya tú sabes lo que te dijo, hazlo. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque la conversión del alma ocurre cuando aplicas, o sea, cuando vives de acuerdo a la palabra, no solo cuando la conoces. Cada acto de obediencia es un paso de restauración interna. El alma es restaurada, es alimentada, es nutrida. Cuarta responsabilidad: rendición y corrección. De manera que cuando la palabra te confronte, no justifiques lo viejo. No busques excusas. No vengas a echarle la culpa a nadie. No, que si el trabajo, no, que si fulano, no, que si aquel. No justifiques. Más bien ríndete: Señor, tienes razón. Necesito cambiar eso. Ayúdame. Ora para que el Espíritu Santo te dé fuerza para hacer lo que Dios te ha revelado que debes hacer, cual sea el cambio que tienes que hacer. Quinta responsabilidad: oración de dependencia, amado. La palabra vivifica por el poder del Espíritu Santo. Por eso antes y después de leer, pide, como dice el Salmo 119:18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hay gente que me dice: yo no leo la palabra porque yo no entiendo nada. Pues pide al Espíritu Santo que te pasas pidiéndole ese tipo de, como decía el pastor Sergio Vives hace cientos de años atrás, las palabras en un mensaje que él predicó de
Oración en supermercado. Dame para mis hijos, dame para un carro nuevo, dame para pagar la casa, dame para el teléfono, dame para esto, dame para aquello. Que no le pidan más nada. Abre la Biblia y dile, enséñame lo que tú quieres enseñarme hoy, dame sabiduría, dame revelación, dame discernimiento. Háblame en el lenguaje más sencillo que yo te pueda entender. Y Dios lo va a hacer. Jétalo. Te reto a que jetes a Dios a eso. Entonces, la dinámica espiritual es Dios provee la palabra y el Espíritu que la aplica. Nosotros nos exponemos, meditamos, obedecemos y permitimos que Él nos corrija. Y el resultado, nuestra alma es restaurada, nuestra mente se renueva, nuestra voluntad se alinea con la de Dios, nuestras emociones son sanadas, vivimos en paz y todo nos sale bien. En una frase, la palabra vivifica el alma cuando dejamos de ser un lector ocasional y nos convertimos en un discípulo que se expone, medita, obedece y se rinde a lo que Dios dice, confiando en que su Espíritu hará la obra. Entonces no seamos como el salmón, nadando en contra de la corriente. Nademos en la corriente de Dios, amado. En este mundo de tanto ruido, expuestos a esta velocidad digital de la que yo hablé, Dios nos dice a través de el Salmo 19:7 que su ley es todo lo que necesitamos porque es perfecta y transforma nuestra alma, nuestra manera de ser. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Comparte este video, amado. Da por bendición lo que por bendición acabas de recibir. Nos veremos el domingo a las 9:30 en nuestro domingo de reflexión. Te saluda este pastor, Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministry. Bendiciones.